ya estamos de regreso y bueno, pues ahora el tema que continúa en este día, que nuestro tema, la depresión, como es aprendida y cultural. Y bueno, pues para eso yo tengo el honor de tener en el programa a través de Skype. Es una tristeza, pero es que el tráfico no le permitió llegar acá con nosotros y entonces bueno, pues lo tenemos a través de Skype. Y bueno, pues se trata del licenciado David Zúñiga. Él es egresado de la UAM como psicólogo social, es tanatólogo, es sexólogo, terapeuta familiar, también da terapia individual y de pareja, es maestro en psicoterapia humanista y es de verdad un honor tenerlo aquí con nosotros. David, buenas tardes, tu viaje, cuéntanos. Buenas tardes, Lupita, aquí estamos con todo gusto. Desgraciadamente, como tú dices, las carreteras están muy saturadas, el tránsito no me dejó darte un abrazo, estar contigo y compartir con esto, pero bueno, gracias a la tecnología lo podemos hacer desde aquí, desde un café, por no decir marcas, pero aquí estamos contigo con todo el gusto. David, muy agradecida y sí, qué lástima, me debes un abrazo, ¿eh? Y bueno, pues yo te quiero preguntar para empezar este bloque, te quiero preguntar, ante la pérdida significativa de un ser querido, o de la salud, o de un miembro de nuestro cuerpo, o cuando tenemos una infancia que no tiene reforzamiento positivo, o con la ausencia de la imagen materna, ¿las personas necesariamente entramos en cuadros depresivos, David? Sí, de hecho es esa parte, ¿no? Todos tenemos la capacidad de mostrar nuestras emociones de una u otra forma dependiendo el entorno en el que nos movemos y el entorno en donde nacemos. La depresión es un cuadro de manifestación de tristeza. Hay que separar lo que es dolor y lo que es sufrimiento. El dolor es físico. Si tú te golpeas con un mueble te va a doler. Eso es físico, aunque tú quieras que no te duela, te va a doler. El sufrimiento, desde algunos puntos de vista culturales, también lo vamos a manifestar de una u otra forma. Entonces, tiene mucho que ver la cultura de cómo demostrar mis emociones y mis sentimientos. Claro, vamos a sufrir por una pérdida, ya sea de un miembro del cuerpo, de una pareja, de un ser querido. El problema es cómo lo manifestamos ese dolor, cuánto nos dura el dolor, cuánto nos dura ese sufrimiento por esa pérdida. El cuadro depresivo sabemos bien que desde el psicoanálisis dice que son 3 meses y no ya es patológico. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que depende también la persona o el miembro del cuerpo que perdimos para manifestar ese sufrimiento. Pero como yo te decía, tiene que ver mucho con el entorno y cómo te eduquen para vivir estos procesos que son naturales. ¿Sí? Esos procesos con el que único que sabemos es que vamos a morir. Hablando de la pérdida de un ser querido, nacemos y es algo natural que vamos a morir. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa experiencia? Ya lo decía Víctor Frank, ¿no? La experiencia no la puedo cambiar, puede ser muy dolorosa, muy de sufrimiento. Lo que sí puedo cambiar es qué hacer con esa experiencia. Entonces, wow. Eso lo determina también la cultura. Wow, qué cierto. Esto que dices de cómo ser resilientes a partir de la adversidad me parece súper importante. Y entonces, David, ¿qué es lo que podríamos hacer para que tuviéramos la posibilidad de tener esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de confrontar con la adversidad y salir de ella bien, con un aprendizaje incluso? ¿Qué tendríamos que vivir? Mira, todo esto se basa en conceptos, claro. Mira, hay unas teorías donde nosotros somos lo de los conceptos que tomamos. ¿Cómo aprendemos estos conceptos nosotros? El problema aquí es que no nos enseñan el concepto de muerte desde chicos. Entonces no tenemos esa información previa en nuestra cabeza. Solo vemos sufrir y sufrir y sufrir y sufrir.
pero no tenemos ese concepto claro de lo que es la muerte porque nunca nos lo enseñan. Nunca nos enseñan a enfrentar, a vivir con la muerte. Es algo que toda la gente calla y es algo que toda la gente no quiere hablar, y entonces no tenemos un concepto procesado, entonces no sabemos cómo enfrentar la muerte la vamos viviendo a través de nosotros y realmente no sabemos cómo vivirla, porque no tenemos un concepto claro de la muerte. ¿Me explico? Desde chicos nos alejan del sufrimiento cuando el sufrimiento es natural, ¿sí? Entonces si nosotros tuviéramos un concepto claro desde chicos, nos van formando. Ese concepto ya lo tenemos grandes, o cuando ya somos adultos, o cuando vivimos una experiencia dolorosa, o de muerte, o de pérdida, nosotros ya tenemos un concepto, en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, ya tenemos herramientas, es la resiliencia, ya tendríamos las herramientas para enfrentar ese sufrimiento. Ok, entonces con esto entiendo que esta conducta depresiva, es totalmente aprendida en este caso que tú estás diciendo, que si desde pequeños nos enseñaran a confrontar con las pérdidas y con las cosas que no nos gustan, podríamos tener una actitud diferente en el futuro. Esto entonces no significa que tenga que ver con una herencia. Mira, es aprendizaje a final de cuentas, ¿no? Es un aprendizaje que vamos tomando de nuestro entorno. Como lo viva mi familia, lo voy a vivir. Como lo viva mi mamá, como lo viva mi papá, como lo resuelvan ellos, yo voy a aprender de ellos a resolver esos conflictos, esa pérdida, esa forma de enfrentar. No tiene nada que ver con ser insensible, aguas, sino saber trabajar mis duelos, que no me cueste tanto trabajo. Ya sabemos que algunas veces la gente dura muchísimo tiempo en depresión, muchísimo tiempo en el dolor, en el sufrimiento, y puede ocasionar otras cosas, ¿no? No saber manejar un duelo, pues trae unas consecuencias terribles a veces para el ser humano y para su entorno. Sabemos bien que una pérdida puede separar o unir a la familia, dependiendo cómo lo asimilemos cada uno de nosotros. Por eso está la tanatología, que es el estudio de la muerte, que nos enseña a enfrentar y a aceptar y a enfrentar y a crecer con esas experiencias. Ok, David. Y entonces eso significa también, de acuerdo a lo que dices, que si la familia no ayuda a la persona o los amigos no ayudan a la persona en un proceso de duelo, podría también afectarle. Es decir, que si no tiene una red de apoyo, la persona también podría caer en depresión, ¿o no? Mira, no, sí, claro, los duelos de hecho se tienen que vivir en familia. Desgraciadamente aquí en México y en algunas comunidades de México, cada quien lo vive el duelo por separado. Cuando es un dolor, cuando es un sufrimiento junto, es un sufrimiento sistémico. Toda la familia está sufriendo esa pérdida. Entonces ese tiene que trabajarse en conjunto para que todos se apoyen, no por separado. Desgraciadamente aquí a veces decimos, es que yo no puedo llorar porque mi mamá se va a poner mal, o mi hermano se va a poner mal, o mi hijo se va a poner mal, y el hijo piensa lo mismo, que no puede sufrir abiertamente porque tiene que ser el fuerte para la familia. Y entonces cada quien lo va asimilando solo. Cuando es una pérdida tiene que trabajarse en conjunto. Había un cuento de una tribu Sioux, donde cada vez que se moría un guerrero, todos se metían en la casa de ese guerrero, los familiares más cercanos, y no salían de ahí hasta que lo hayan superado, todos juntos. Desgraciadamente, te digo, acá lo trabajamos individualmente. Hoy, de verdad que qué importante lo que me dices en este momento, lo que nos dices, porque es muy cierto cómo las personas tenemos esa carencia de conocimiento en cuanto a cómo llevar el duelo. El hecho de que nos apartemos de nuestros hijos, por ejemplo, que no les hagamos partícipes de que estamos pasando por una situación dolorosa y que es familiar, el dejarlos de abrazar, el no validarles su dolor, el que no se enteren de lo que está sucediendo, el tema como de adultos,
esa parte es tan difícil y tan cruel, porque evidentemente cuando crecemos pues vamos a tener muchas más dificultades, supongo, ¿no, David? Mira, nosotros vivimos en conceptos. Cuando naces empiezas a vivir conceptos, a aprender conceptos, y ese concepto tiene todo, encierra muchas cosas, un concepto, el concepto de papá, el concepto de mamá, el concepto de muerte, ¿sí? Como vivas ese concepto, como te enseñen ese concepto, es como lo vas a vivir. Mira, uno de los dolores y de los sufrimientos que el ser humano va a pasar, ojalá y no, pero la mayoría y algunos casos sí, es la pérdida de un hijo. ¿Cómo se le llama la pérdida de un hijo? No tiene concepto. ¿Sí? Eres viudo si pierdes a la pareja, huérfano si pierdes a la mamá, pero ¿cómo se le llama cuando pierdes a un hijo? No hay concepto. Por lo mismo es bien difícil de asimilar porque no hay concepto previo, ni equivocado ni no equivocado, simplemente no hay concepto. Por eso es uno de los dolores que el ser humano tarda más en superar, o a veces no lo supera. Tenemos allá mamis que siguen teniendo el cuarto como esperando a su hijo que ya no está, porque no hay un concepto cómo trabajarlo, cómo asimilarlo, no hay un concepto a fin de cuentas, por eso les cuesta más trabajo. Pero imagínate si no hay concepto, para los demás sí hay conceptos, pero el concepto de acuerdo a lo que aprendamos, y aprendizaje significa lo cultural y social, es como lo vamos a vivir. Entonces a veces la gente llora, a veces sin tener una razón por llorar, simplemente porque la sociedad así se lo determina. ¿Sí? Por ejemplo, la pérdida de una pareja, no digamos en muerte, sino un divorcio, una separación. La mujer llora. ¿Qué tal si el marido ya no lo quería o ya no sentía nada por él? Pero tiene que llorar porque la sociedad así lo determina. Ahora estamos entendiendo a qué te referías con esta cuestión de que es cultural, de que todo también está regido a partir de lo que culturalmente, y entiendo con esto en cada lugar del mundo, se vive y se permite. Y en este caso, pues sí, me parece muy duro que en muchos momentos te conduzcas a través de lo que se supone que debes de hacer y no lo que realmente sientes. David, nos vamos a ir a un corte, no te vayas. Claro. Seguimos aquí contigo, tampoco se vayan ustedes, amigos, no tardamos, regresamos. Okay.